¿Listos, chicos? ¿Empezamos? Sí, doctora, muchas gracias. Sí. Ok. El día de hoy vamos a ver análisis de supervivencia. Vamos a ver en la primera parte las curvas de Kaplan y Meier y en la segunda parte el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces, hasta el momento habíamos revisado solo modelos multivariados para regresión lineal y regresión logística. ¿Qué diferencia existe entre esos modelos y, por ejemplo, el modelo de Cox? ¿Por qué utilizar ahora variables de tiempo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? Ok. Vamos a ir viendo cuál es la utilidad. Entonces, si hiciéramos un modelo de regresión logística, asumiríamos que todos los sujetos tienen el mismo tiempo de seguimiento y que al final presentan o no presentan el desenlace, pero que la duración del tiempo de seguimiento es constante entre los sujetos. Pero, ¿qué pasa? Imaginemos que tenemos una cohorte de 10,000 participantes. ¿Cuánto tiempo nos llevaría reclutar a 10,000 participantes? Seguramente, cuando incluyamos al sujeto 1, a lo mejor al sujeto 1 lo incluimos en el mes de mayo del 2021, pero a lo mejor el sujeto 10,000 lo tendremos que incluir 3 o 4 años después. Entonces, cuando los periodos de tiempo son distintos, son diferentes, hay diferentes momentos de seguimiento, entonces lo que utilizamos son modelos que tienen la variable tiempo, ya sea curvas de supervivencia o modelo de riesgos proporcionales de Cox. Nosotros estamos habituados a utilizar curvas de supervivencia para el desenlace muerte. Pero nosotros como médicos, como clínicos, durante la atención médica hay algo que también tenemos que evaluar, la historia natural de la enfermedad, el curso clínico de una enfermedad. Seguramente en los pacientes que han atendido les han preguntado en cuánto tiempo van a estar mejor o si se trata de un paciente que es sometido a un trasplante, cuánto tiempo va a estar funcional el injerto o si tuviéramos pacientes con glaucoma, cuánto tiempo va a estar funcional la válvula de Ahmed. O bien, lo más común es que lo utilicemos para evaluar el tiempo de supervivencia, en cuánto tiempo se va a presentar la muerte o el desenlace. Pero estos modelos no nos permiten solo evaluar el desenlace de muerte. Aunque se llaman curvas de supervivencia, no solo evaluamos el desenlace de muerte. Ajá. En sus diferentes contextos, condiciones, ustedes podrían utilizar una curva de supervivencia. ¿Algún ejemplo? Que se les ocurra. Por ejemplo, ahorita del COVID, de todos los pacientes que están en terapia intensiva, ¿cuáles fueron dados de alta por recuperación y cuáles fallecieron? Ok. Y también en COVID, Brisa, sería importante saber, ahora que estamos haciendo el proyecto de investigación, los primeros 7 días de la enfermedad, los pacientes se sienten súper bien, pero por ahí del día 7, entre el día 7, el día 11, a veces hasta el 14, la severidad de los síntomas se incrementa. Entonces, de pronto pareciera que el tratamiento, pues, no les está funcionando. Entonces, también nos ayuda a conocer la historia natural de la enfermedad. Nancy, en tu práctica clínica como anestesióloga, ¿en qué condición o para qué utilizarías una curva de supervivencia? No sé, después de hacerles una valoración como el ASA. Para evaluar qué desenlace. Con la mortalidad, siempre me ha gustado, pero ¿Sí? pues sí, o sí, sería eso con el ASA para ver cómo van a mejorar. Ok, bien.
¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Lisbeth, ¿algún ejemplo que se te ocurra en tu práctica clínica? ¿No? Pues, por ejemplo, bueno, no se me ocurre como cuánto tiempo, o sea, pueden, no sé, desarrollar algún, por ejemplo, hay algunos errores innatos del metabolismo que de forma crónica, no sé, pueden cursar con enfermedad renal o algo así y ver cómo en cuánto tiempo puede ser, pueden hacer, en Perfecto. cuántos años. Ok, entonces también nos sirve para evaluar el tiempo en el que se presenta alguna condición, alguna complicación. Por ejemplo, si tuviéramos pacientes con diabetes de recién diagnóstico, podríamos seguirlos en el tiempo y evaluar en cuánto tiempo van a presentar alguna complicación crónica. Puede ser pie diabético, puede ser cardiopatía o puede ser la presencia de enfermedad renal crónica. Entonces, para eso es que en la clínica utilizamos las curvas de supervivencia, pero estamos acostumbrados a observarlas en un contexto donde el desenlace sea siempre mortalidad. Entonces, aquí traten de utilizar siempre estas curvas para evaluar la historia natural de una enfermedad. Hay, por ejemplo, yo lo utilicé en primer nivel de atención para evaluar el tiempo de abandono de lactancia materna exclusiva. Ahí se utilizaron curvas de supervivencia y vean que el desenlace es totalmente diferente a muerte. Entonces, ¿para qué nos sirven estos modelos que incluyen la variable tiempo, el tiempo de ocurrencia de una enfermedad? A diferencia de regresión lineal, regresión logística o ANCOVA, ellos evalúan el desenlace, estos modelos evalúan el desenlace en un solo tiempo y se asume que todos los sujetos tienen el mismo tiempo de seguimiento. Entonces, las curvas de supervivencia nos permiten calcular la probabilidad de que ocurra un desenlace en diferentes tiempos de la enfermedad. Esa sería la diferencia. Ahora, ¿de qué nos habla en las curvas de supervivencia? ¿Qué nos dicen? Requerimos un desenlace que sea dicotómico, la presencia o no del desenlace de interés, pero además necesitamos la variable tiempo, el tiempo que, un sujeto fue seguido en el tiempo y cada uno de los sujetos va a aportar un tiempo diferente. Algunos sujetos van a presentar el desenlace y otros sujetos no van a tener el desenlace. Por ejemplo, si tenemos de pronto el desenlace de muerte, vamos a tener sujetos que de pronto tengan una muerte, pero que no se deba a la causa que nosotros estamos investigando. Entonces, ahí vamos a tener diferentes desenlaces, pero siempre es dicotómico, presencia o ausencia del desenlace, muerte o no, aparición de la enfermedad, recurrencia, el injerto, disfunción del injerto o no. Aquí, en este ejemplo, pues donde más lo utilizamos es en oncología. En este ejemplo, se utiliza quimioterapia y radioterapia contra radioterapia en pacientes que tienen cáncer de pulmón. El desenlace es el tiempo libre de enfermedad. Entonces, ¿de qué nos va a hablar este modelo? Nos va a decir cuál es el tiempo de supervivencia. El tiempo, la mediana de supervivencia sería el tiempo en el que el 50% de la población presentó el desenlace. Entonces, en este caso, para el grupo de radioterapia, el 50% de la población presentó el desenlace a los 6 meses en comparación con un año, un mes en aquellos que tuvieron radioterapia con quimioterapia. En este caso, para observar las diferencias, utilizamos la prueba que se llama log-rank test y es un tipo de chi cuadrado. Entonces, esta diferencia que nosotros estamos observando es obtenida a partir de las curvas de Kaplan y Meier
y es estadísticamente significativa esta diferencia. Ajá. ¿Qué opinan ustedes de esta diferencia? 6 meses de diferencia en cuanto a supervivencia en estos dos tipos de tratamiento. ¿Es clínicamente importante? ¿No es clínicamente importante? Sí, claro. Son 6 meses, ¿no? Claro, 6 6 medio meses, año más. Sí, por supuesto. claro. Ajá. Entonces, bueno, aquí a diferencia tal vez de otras enfermedades, de otros desenlaces, pues estamos hablando de vida o muerte. Entonces, aquí tendrían ustedes que evaluar, pues no solo la significancia estadística, sino esta diferencia en cuanto a la supervivencia. Ahora, ¿por qué existen las curvas de supervivencia? ¿Por qué el modelo de riesgos proporcionales de Cox? Hay sujetos que se siguen por tiempos parciales de seguimiento. No todos los sujetos pueden ser seguidos 2 años, no todos van a ser seguidos durante 10 años. Entonces, estos modelos nos permiten ingresar sujetos en distintos momentos, considerando siempre la fecha de ingreso al estudio y la fecha en que terminó el seguimiento o en que se presentó el desenlace. Ajá. Y hay un concepto que no sé si habían escuchado ustedes antes, o que no sé si leyeron, que se llama datos censurados, que es una diferencia de las curvas de supervivencia y Cox al resto de los modelos. ¿Qué es un dato censurado? Y que de aquí precisamente viene la utilidad de estos modelos. ¿Lo leyeron? Pues son justo esos datos que no alcanzan el periodo de tiempo completo, o sea, se pierden. Esos son esos pacientes que, no sé, si estás analizando supervivencia a 5 años, Ajá. que se haya perdido el seguimiento de X paciente a los 2 años, por X o Y razón. Entonces tú censuras ese dato porque no puedes analizar el desenlace en el periodo de tiempo que tú estableciste. Ok, perfecto. ¿Qué más leyeron de los datos censurados? Si no mal recuerdo, también se considera como dato censurado cuando cumplen con el desenlace, pero no es lo que se está midiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es muerte por una arritmia cardíaca, no sé, pero muere por un accidente, entonces se considera como dato censurado. Bien. Ajá. Entonces, una diferencia son estos datos censurados. Los sujetos que no presentan el desenlace o bien que tienen una muerte que es distinta al evento que se estaba midiendo. Ajá. Sí, así como nos lo dijo ahorita Ana Lucía. Entonces, ¿cuándo censuramos un dato? Cuando el sujeto no presenta. Lo sigo 8 meses, 8 años. Si en ese tiempo no presentó el desenlace, ese dato se censura. Cuando abandone el estudio, cuando no sigue los 10, no completa los 10 años de seguimiento y tal vez abandone el estudio en el mes 1 o en el año 5, entonces una pérdida de seguimiento también es un dato censurado. Si abandona el estudio o tiene una muerte diferente al evento de interés, también se considera un dato censurado. ¿Cuál es el supuesto de estos modelos? Que la censura no es informativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sujetos que se pierden, el supuesto de este modelo es que los sujetos que se pierden en el seguimiento o se censuran los datos, si hubieran completado el seguimiento, hubieran tenido un comportamiento igual a la población que presentó el desenlace. Es decir, asume que no hay diferencias, que estos sujetos no son particulares y no tienen alguna condición que los haga diferente. Es decir, que tendrían un pronóstico igual que los sujetos que completaron el estudio. Pero si yo de pronto tuviera la sospecha de que esta censura tiene que ver con la maniobra por algún evento adverso, por que tuvieran un diferente pronóstico, en este caso la censura ya es informativa. Y entonces, si el desenlace estuviera relacionado con la maniobra y con las pérdidas, pues esto ya no sería de utilidad.
Pero entonces, el supuesto de estos modelos es que toda censura es no informativa, que los sujetos que continúan se comportan igual a los que se censuraron. Este es el supuesto tanto de Kaplan y Meyer como de Cox. Entonces, en estos dos modelos, pues con lo que trabajamos es con censura informativa. Entonces, estos datos censurados, en teoría, y de acuerdo a este modelo, se comportan igual. Ahora, entre menos datos censurados tengamos, es mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a tener más información para poder hacer conclusiones que si la mayor parte de los datos están censurados. Entonces, la conclusión que yo tomaría sería de aquellos que presentaron el desenlace. Entonces, entre menos datos censurados tengamos, pues esto es mejor porque los resultados pueden ser más generalizables. ¿Cómo podríamos evitar tener tantas pérdidas? Sobre todo cuando son estudios a largo plazo, cuando son muchos años de seguimiento. ¿Cómo evitaríamos tener estas pérdidas en el seguimiento? Por ejemplo, por falta de interés. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para evitar tener menos datos perdidos? Por ejemplo, pues yo trabajo en la farmacéutica, ¿no? Y entonces en los estudios que son a largo plazo, en los estudios de 5 años o más, pues además, bueno, pues obviamente esto ya está muy organizado, multinacional y tal, pero hay como un enfoque especial en la retención de los pacientes. Y entonces, pues no sé, se hacen algo que se puede trasladar como a estudios chiquitos, pues no sé, estas pláticas informativas cada cierto tiempo, como un seguimiento más estrecho con los pacientes, porque el punto es que ellos se sientan como atendidos realmente, como calidad en la atención, para que entonces se pues enganchen y continúen con ese interés de seguir acudiendo a sus visitas. Claro, entonces esto podría ser una muy buena estrategia, el mantenerlos informados también acerca de cómo va el estudio, de los resultados preliminares, si es que se pueden publicar, también el estarles mandando mensajes de texto, por ejemplo, o en épocas en fechas especiales para ellos, el estar mandando algún mensaje de texto, un correo electrónico, por ejemplo, en Navidad o en su cumpleaños, esto para mantenerlos interesados y también estarles enviando recordatorios sobre las visitas de seguimiento. Esto evitaría tener menos datos perdidos, pero de acuerdo a este modelo, si hay datos perdidos, pues se comportarían igual que los sujetos que completaron el desenlace, pero entre menos datos tengamos perdidos, pues tenemos más información. Esto sucede con frecuencia cuando los estudios son a muy largo plazo, cuando los Ns son muy grandes. Y bueno, si fuera tal vez un estudio multinacional, multicéntrico, podríamos incluir tal vez en 2 meses el total de participantes. Pero si es una sola unidad, un solo hospital el participante, pues en esos años de seguimiento nos tardaríamos mucho tiempo en hacer estos seguimientos. Entonces, que lo que permite este estudio es que nosotros tengamos una fecha de incorporación al estudio, una fecha de abandono del estudio o fecha en la que se presentó el desenlace y que cada sujeto esté aportando un diferente tiempo de seguimiento. Esto hace que entonces los estudios de supervivencia sean adecuados para estudios de tipo corte o ensayos clínicos cuando se tienen sujetos con distintos momentos o distintos periodos de seguimiento. ¿Qué se requiere para poder hacer una curva de supervivencia? Requerimos el tiempo de seguimiento. Esta es la variable más importante a definir, el tiempo de seguimiento. Se requiere, entonces, aquí lo ideal sería que ustedes pongan la fecha en la que el sujeto se incorporó al estudio y la última fecha en la que se tiene registro de este paciente, ya sea porque presentó el desenlace o porque fue la última vez que acudió. A partir de ahí, ustedes extraen el tiempo de seguimiento en meses, años, días, semanas, dependiendo del estudio, y el estado final. 1, si presentó o no, si presentó el desenlace, y 0, si no presentó el desenlace. Aquí las causas son muchas. Puede ser porque no lo presentó, porque abandonó el seguimiento, porque tuvo una muerte no relacionada o porque quedó vivo hasta el final del seguimiento. Entonces, estos son 2 datos importantes que se requieren
cuando se hace una curva de supervivencia o cuando se hace un modelo de riesgos proporcionales de Cox. La variable más importante en estos modelos siempre es el tiempo, la variable tiempo. Ajá. Entonces, si quisiéramos evaluar mortalidad en pacientes con COVID, es uno de los ejemplos que vamos a analizar ahorita, son pacientes hospitalizados con COVID y queremos evaluar el efecto del uso de anticoagulante en la mortalidad. Ajá. ¿Cuál sería la variable tiempo? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la variable tiempo de inicio? Ajá. ¿Qué marcaría el inicio para evaluar o no la mortalidad en estos pacientes? ¿Consideran que sería la mejor variable para evaluar el tiempo de mortalidad? Podríamos evaluar el inicio de la sintomatología, el tiempo de inicio de la sintomatología. O bien, ¿cuál? El dímero D pudiera ser. ¿Ok? Podría ser uno de los factores que están implicados en la mortalidad. ¿Y qué defino? Y el tiempo, ahí yo podría definir como tiempo el momento en el que ingresó al hospital el paciente y el momento en el que se presentó la defunción. O bien, podría también considerar el tiempo de evolución de la enfermedad. Tendría que elegir el momento específico, eso podría tener más sesgos porque no sabemos si fue en el momento en el que se presentó el síntoma 1, el momento en el que se cumplió la definición operacional de COVID. Entonces, esa variable tiempo es muy importante. Tienen ustedes que definir con toda certeza el tiempo. Si fuera cirugía, pues eso está mucho más sencillo. O fecha en la que se inició o se realizó el injerto, el trasplante, eso sería mucho más sencillo. Doctora, ¿podría ser tiempo también en la fecha del diagnóstico? O sea, que se confirma, por así decir, el diagnóstico, ya sea con una PCR o con un estudio que sea de gold estándar. Por supuesto. Okay. Ahí lo que ustedes tendrían que definir es cuál de estas definiciones de tiempo sería la más precisa para que ustedes puedan definirlo. Podría ser que el inicio de los síntomas no esté realmente relacionado con el momento en el que se diagnosticó la enfermedad. Entonces, esa variable es la más importante en estos modelos. Ustedes tendrán que definir cuál es el momento de inicio. Ojo, al inicio, cuando se hace una curva de supervivencia, siempre al inicio el 100% estaban libres del evento de interés, por lo que su curva, ahorita la vamos a ver, siempre debería iniciar en 100%. Es un evento de no retorno. Se presenta una vez y ya, son características de este desenlace. Y el método de Kaplan y Meier lo que busca, lo que nos va a decir es en qué momento el 50% de la población presentó el desenlace de interés. Ajá. Es decir, nos va a mencionar la mediana. Eso sería lo ideal, la mediana. Pero hay patologías en las que no se presenta el desenlace en el 50% de la población. Entonces, ahí lo que nos va a decir es la media de supervivencia. Ahorita con los ejemplos, creo que esto va a quedar más claro. Ajá. Y bueno, aparte de las curvas de supervivencia, bueno, podemos tener nuestras tablas para estimar la probabilidad de supervivencia. Aquí, en este ejemplo, tenemos diferentes intervalos en los diferentes meses. ¿Qué es lo que va a dar los intervalos? Cada uno de estos intervalos va a estar dado por el momento en el que se presenta algún desenlace. Vamos a tener sujetos expuestos, que son al inicio los que estaban libres del evento de interés, y al final de este periodo podemos tener datos censurados o sujetos que presentaron la muerte. Ajá. Vamos a calcular la supervivencia para cada uno de los intervalos. Entonces, tanto en las curvas de supervivencia como en Cox, yo puedo estimar o el riesgo o la probabilidad de supervivencia en distintos momentos en el tiempo, cosa que no puedo hacer con los modelos de regresión, donde se toma solo en un momento y ya. Aquí puede haber variabilidad en los distintos periodos de seguimiento. ¿Cómo calculo la supervivencia?
se calculan los que estuvieron al final vivos entre el total de los sujetos que iniciaron el seguimiento. Entonces, 95 de 100. ¿Qué pasa con los censurados? ¿Qué observan ustedes con los censurados? ¿Están aportando o no a la supervivencia? En este caso sí, ¿no? O sea, en este caso se tomaron en cuenta. Al inicio estaban expuestos, se tienen 100, pero solo se toma en cuenta en el numerador los que presentaron el desenlace. Pero veamos el siguiente intervalo. ¿Qué pasa en el siguiente intervalo? No se tomaron en cuenta para la supervivencia, pero ¿qué pasa aquí, Memo? Ahí sí ya nada más se toman en cuenta, o sea, ya estás quitando 5 censurados y 5 muertos. Entonces, aquí lo que hacen es que al dibujar la curva, pues haya un salto más grande, hay una mayor diferencia entre cada una entre cada uno de los intervalos de supervivencia. Entonces, aquí iniciaron 90 sujetos y al final 10 presentaron el desenlace. Ajá, entonces 80 entre 90 y se va multiplicando la supervivencia, se va acumulando. Ajá, entonces es la supervivencia en este momento y se multiplica con el intervalo anterior. Entonces así es como se calcula la supervivencia. Ajá. ¿Cómo se toma en cuenta los supervivientes entre las personas que estaban expuestas? Y como ven ustedes, pues esto es variable en cada uno de los intervalos. Entonces, aquí en las curvas de supervivencia, pues el desenlace va variando a lo largo del tiempo. Y puede ser que a lo largo del tiempo pues se vayan incorporando otros sujetos. Así se vería una curva de supervivencia. Siempre en el eje de las X va el tiempo de supervivencia y en Y va la supervivencia, el porcentaje de supervivencia o el porcentaje del desenlace que ustedes están evaluando. Siempre debe partir del 100%. Si de pronto ven ustedes una curva que inicia en 80, eso no podría ser. Al inicio del estudio, todos los sujetos deberían estar libres del desenlace. Ahora, cada una de estas bajadas en la curva de supervivencia, cada uno de estos descensos implica la presentación de desenlaces. ¿Y qué implica cada uno de estas X? ¿Qué serían estas X? ¿A qué corresponderían? Estos serían datos Son censurados. los datos censurados. Ah, bueno. Exacto, Kevin. Muy bien. Ajá. Entonces, vamos a ir viendo otros ejemplos. ¿Cuál sería una limitación de las curvas de supervivencia? Yo puedo tener una curva de supervivencia general. ¿Cómo fue la mortalidad en pacientes con COVID? Y puedo tener una agrupación. Puedo evaluar de acuerdo a alguna maniobra o de acuerdo a algún tratamiento cómo se comportó la supervivencia. Pero hasta ahí. Entonces, solo me permite analizar una maniobra a la vez. Esa es una limitación de las curvas de supervivencia que vamos a superar si hacemos un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Ahora, vamos a ir viendo este ejemplo. El desenlace, en este caso, es supervivencia. Déjenme ver. Nos dice Francisco, ¿cómo se definen estos intervalos? Estos intervalos se presentan cada vez que hay un desenlace. Entonces, cada vez que se presenta un desenlace, se da un nuevo intervalo, que serían estos. Eso es lo que define los intervalos, cada vez que se presenta un desenlace. Ahora, en este ejemplo, tenemos en Y la supervivencia, el porcentaje de los supervivientes. En el eje de las X está la variable tiempo. Y esto es lo que les comentaba. Tenemos una supervivencia, pero solo de acuerdo a una maniobra. ¿Qué nos permiten las curvas de supervivencia? Entonces, evaluar si existe diferencia en la supervivencia de acuerdo o no a distintos tipos de tratamiento. Pueden ser 2, 3 o 4 categorías de tratamiento, pero solo una maniobra a la vez. ¿Qué nos permite conocer la curva de supervivencia? El tiempo
en el cual se presenta el 50% del desenlace. Entonces, el momento en el que el 50% de la población presenta el desenlace. Esa es la mediana de supervivencia y eso es lo que voy a contrastar. Entonces, aquí en este tratamiento A, la mediana de supervivencia es de 9 meses. Mientras que en el grupo 2, ¿a cuánto corresponde la mediana? ¿Se alcanza la mediana en el otro grupo? No. Ok. Aquí, bueno, se alcanzó, pero ya hasta acá, ¿no? Hasta el mes 25. Bueno. ¿Esto cómo lo podemos evaluar? Uno es gráficamente, pero también el programa nos arroja este cuadro. Entonces nos dice, en este cuadro, el tratamiento A alcanzó una mediana de supervivencia a los 25 meses, mientras que el tratamiento B a los 9 meses, siendo una supervivencia global de 19 meses. Tenemos un intervalo de confianza. Esta diferencia en cuanto a supervivencia, ¿ustedes consideran que es clínicamente importante entre 9 y 25 meses? Sí. Ok. Para esto se utiliza la prueba del log-rank test, que es una especie de chi cuadrada, y lo que nos dice es la supervivencia esperada contra la observada, de acuerdo a las diferentes maniobras. Entonces, para saber si estas diferencias son significativas o no, entonces utilizamos la prueba del log-rank test. Entonces, estas diferencias que nosotros observamos entre 9 y 25 meses son significativas. ¿Y cuándo utilizo la mediana y cuándo utilizo la media? Si tenemos media y mediana, ¿qué es mejor? ¿Utilizar media o mediana? ¿Qué opinan? ¿Cómo? ¿Cuándo es mejor, cuando estamos hablando de curvas de supervivencia, trabajar con medias o medianas, expresar los resultados en medias o medianas? Francisco dice en el chat que la mediana nos da más información. ¿Qué opinan los demás? Depende de la gráfica, ¿no? O sea, si utilizas la media o la mediana. ¿Ok? ¿Los demás qué opinan? La mediana, en este caso, lo que significa es el momento en el que el 50% de la población presentó el desenlace. Entonces, utilizo la mediana cuando se haya alcanzado el 50% del desenlace en la población. Si fuera una enfermedad de buen pronóstico donde no se presentó el desenlace en el 50% de la población, solo en ese caso yo utilizaría la media. Pero si tengo opción a utilizar la mediana, siempre la mediana me va a dar más información. ¿Por qué? Porque me va a hablar del comportamiento del 50% de la población. ¿En qué momento el 50% de la población alcanzó el desenlace? Si no se alcanzó el 50% del desenlace, entonces me quedo con la media. En ese caso utilizo media o mediana, dependiendo qué tanto se presentó el desenlace. Entonces, la prueba del log-rank test me va a decir si esas diferencias entre los grupos son significativas o no. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Es lo que yo quería evaluar, era el tiempo de abandono de lactancia materna. Ay, aquí ya no lo tengo. No está. Les quería enseñar un error de ese gráfico. Okay. No está. Bueno, en este caso, lo que vamos a observar es en pacientes que tienen cáncer, ¿cuál es la mediana de supervivencia? ¿Cómo me ayudan? ¿Cómo interpretamos estos resultados? ¿Me voy por la media o me quedo con la mediana? ¿Y cómo lo interpreto? ¿Es un cáncer de buen pronóstico o no? Aquí el dato está en meses. Es la supervivencia en meses.
O sea, ahí tomaría la media porque no es, o sea, la estimación es la población. Ujú. Aquí es el tiempo. Es el tiempo en el que se presentó el desenlace. Entonces, aquí tenemos 47 meses y la mediana es de 56. Tal vez Es aquí. porque sí se alcanzó el 50% del desenlace, Claro, entonces sí tomarías mediano. claro. Entonces, aquí, en este tipo de cáncer, el 50% de los pacientes alcanzó el desenlace en el mes 56. El intervalo de confianza al 95% va entre 53 y 58. Entonces, aquí que tenemos datos en media y mediana, la información que vamos a tomar es la que corresponde a la mediana, porque nos da información sobre el 50% de la población. Entonces, si yo lo grafico, esta sería mi gráfica. Cada uno de estos descensos implica que se presentó un desenlace. Estas cruces implican datos censurados. Esto es en general de la población. En la población con cáncer se comportó de esta manera. Al mes 56, entonces el 50% de la población presentó el desenlace. Ajá. Ahora, ¿esto es suficiente o requeriríamos más información? Necesitaríamos saber la información respecto a la maniobra, cómo la maniobra va a impactar en la supervivencia, de la general a la específica para cada una de las maniobras. Ajá. Entonces, ahorita lo vamos a ir haciendo en SPSS. Ustedes pueden elegir. Lo que les va a pedir siempre el programa es que elijan, aquí dice hora. Siempre hora tiene que ver con la variable de tiempo, el tiempo que ustedes elijan, ya sea el momento en el que se hizo el diagnóstico, el momento al ingreso hospitalario, el momento en el que se hizo la biopsia y se confirmó el diagnóstico de cáncer, o si fuera una cirugía, el momento en el que se realiza la cirugía, el trasplante. Necesitan una variable dicotómica, que es la presencia o no del desenlace, muerte. Y pueden ustedes agrupar estos resultados y evaluar el efecto de la supervivencia de acuerdo a la maniobra. Aquí ustedes en factor eligen la maniobra y eligen como estadístico de prueba, aquí si le ponen comparar factor, la prueba del log rank test, que es la adecuada para mostrar si existen diferencias o no entre la supervivencia. ¿Qué opinan de estos resultados? Ya habíamos evaluado que la mediana de supervivencia en esta población que tiene cáncer de pulmón es de 56 meses. Ahora, vean, tenemos media y tenemos mediana. Se está evaluando la supervivencia de acuerdo a las diferentes etapas tumorales, etapa 1, 2 y 3. ¿Qué opinan de estos resultados? ¿Por qué en la etapa 1 no hay mediana? Es porque nadie murió, nadie presentó el desenlace en esa etapa. Más bien no se alcanzó, o sea, no fallecieron el 50%, ¿no? Claro. O sea, no. Entonces, aquí tenemos etapa 1, que es la azul. Sí fallecieron pacientes en esa etapa tumoral, pero no falleció más del 50% de la población. Entonces, es por eso que aquí no nos muestra la mediana. Ajá. Sí ocurre el 50% de la población falleció en pacientes con etapa 2 y con etapa 3. ¿Cuándo? A los 45 meses y a los 23 meses. Pero en la etapa 1, entonces ahí ese resultado tendría que ser expresado con la media. Entonces la media de supervivencia para este grupo es de 54 meses. Y la mediana es de 45 y 43. ¿Qué datos mostrarían ustedes? La mediana o la media y sus intervalos de confianza. Además de el valor que se obtiene por la prueba de log rank test. Que en este caso, estas diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. Si lo graficamos, pues se observaría de esta manera. ¿Cuál es el cáncer que tiene peor pronóstico? Verde. El verde, que es
la etapa 3, el que tiene mejor pronóstico es la etapa 1. Entonces aquí pues tiene es hasta un ejemplo muy bobo. ¿Por qué? Por supuesto, entre más avanzada sea la etapa de cáncer, pues menos tiempo de supervivencia va a tener este paciente. Entonces, para esto es que utilizamos las curvas de supervivencia. Esta es la manera en cómo las vamos a interpretar. Pero ahora quiero que hagamos un ejercicio. Ajá. Nos vamos a salir un poquito de las bases de cáncer. Les voy a poner una base de COVID. Son pacientes de COVID en un hospital de segundo nivel de atención. La maniobra que se pretendía evaluar es qué tanto impacto tiene el uso de anticoagulantes. Ahí. Vamos a calcularlo desde el inicio. Para que vayan viendo todos los pasos. Entonces, son pacientes de un hospital de COVID, del IMSS, y son pacientes, estos son pacientes que estuvieron ingresados en medicina interna. Son pacientes del servicio de medicina interna. ¿Qué esperaríamos con el uso del anticoagulante? Que aumente o disminuya la mortalidad. ¿Qué es lo que ustedes esperarían que ocurriera? Que disminuyera. Ok. Y ahora, ¿qué pasaría con el uso de dexametasona? También es que se utiliza en estos pacientes que están hospitalizados. También esperaríamos que el uso de dexametasona disminuyera la mortalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar la mortalidad. ¿En cuánto tiempo se presenta la mortalidad en estos pacientes hospitalizados? El primer paso, entonces, nos vamos a analizar. Nos vamos aquí a la opción de supervivencia. Aquí en supervivencia tienen curvas de Kaplan y Meier y regresión de Cox. Primero nos vamos a ir a curvas de Kaplan y Meier. Ajá. Aquí, en hora, ustedes tienen que elegir la variable de tiempo. En este caso son los días, se partió del ingreso hospitalario. Entonces son en días a partir del ingreso hospitalario. El estado aquí es muerte o no. Aquí tienen que definir el evento. Tienen que ver cómo está codificada la variable y cuál es el evento de interés. En este caso está codificado 0, los que no presentaron el evento, y 1, los que fallecieron. Y aquí siempre el primer paso es evaluar la supervivencia global, sin agrupar por la maniobra. Entonces vamos a ver el comportamiento de la supervivencia en estos pacientes. Y aquí en opciones vamos a elegir el gráfico. Aquí ustedes eligen si quieren las tablas de supervivencia o no, la media y mediana de supervivencia, y queremos el gráfico de supervivencia. ¿Cuál ha sido la experiencia en COVID? ¿Cómo creen que se comporte la mortalidad? Es un hospital de segundo nivel de atención. ¿Qué nos dice este resultado? Teníamos en esta base 604 participantes. Hubo 225 eventos. Vamos a ir viendo. ¿Qué opinan? Vamos a graficarlo. Bueno, está graficado, solo vamos a poner la línea de referencia en la mediana. Son datos que pues no quisiéramos analizar, pero así se comportó. ¿Qué opinan de la supervivencia en estos pacientes? Pues que es que no, o sea, es muy baja la supervivencia, es como el diagnóstico, pues es más bien una cuestión de tiempo, ¿no? De espera para el desenlace. Sí, estos resultados ponen la piel un poco chinita, porque esta base de datos se hizo más o menos hace un año, cuando empezó la pandemia. Se empezó a hacer en abril.
Entonces, probablemente si en este momento hiciéramos la curva de supervivencia, sería distinta. Pero vean la supervivencia. ¿En qué momento se alcanzó el 50% del desenlace? ¿A cuántos días de estancia intrahospitalaria? A 18 días. Aquí, por ejemplo, digo, o sea, viendo la traducción clínica, no tendríamos que ver también todos los censurados que probablemente entonces antes del día 18 hayan egresado por mejoría y que más bien de los que se quedan hospitalizados o de los que van a fallecer, pues se van a fallecer al día 18, pero todos los que se egresaron antes por mejoría serían todos esos censurados, ¿no? Aquí están los datos censurados. Ajá. Todas estos tachecitos son los datos censurados. Entonces, esta información la estamos obteniendo de los que fallecieron. Los que fallecieron, falleció más del 50% de la población. ¿Y en qué momento? Al día 18. Al 18. Ajá. Pero vean, ¿no son datos que les llaman la atención, que impactan? Por supuesto. Está muy alta la mortalidad. En este tiempo se adquirió mucho más experiencia para el manejo de los pacientes. Pero vean cómo se comportó la mortalidad en esta población del segundo nivel de atención. Entonces, no solo usamos curvas de supervivencia en cáncer, ahorita nos es de utilidad en COVID. Ahora, vamos a ver cómo se comporta la mortalidad, pero partiendo ahora no de los días de estancia intrahospitalaria. ¿Qué pasa si ahora consideramos el tiempo de evolución de la enfermedad? ¿Se comportará distinto? Sí. Vamos a ver. Si consideramos el tiempo, los pacientes no se hospitalizan de inmediato al momento en el que inicia el primer síntoma. Entonces, aquí tendríamos que considerar cuál es la mejor variable de tiempo. El inicio de la sintomatología, aquí no tenemos el momento en el que se confirmó el diagnóstico, por PCR o por TAC, no lo tenemos, como decía Ana Lucía hace ratito. Entonces, solo tenemos estas dos variables, que es el tiempo de inicio de la enfermedad y estancia intrahospitalaria. Vean ahora si tomamos en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad. ¿En qué momento están falleciendo los pacientes? ¿En qué momento a partir de que inició la sintomatología? Los 37, ¿no? ¿Tomaríamos la media? En este caso tenemos media y mediana. ¿Cuál nos da más información? La mediana, ¿no? Porque sí se ha alcanzado el 50% de mortalidad. Exacto. Si tienen aquí, en esta tabla, media y mediana, ustedes van a reportar el resultado con la mediana. Entonces, aquí lo que diríamos es que el 50% de la población alcanzó el desenlace de muerte a los 27 días de haber iniciado el tratamiento. Perdón, de haber iniciado la sintomatología. El intervalo de confianza va entre 24 y 29. ¿Ya vieron? ¿Cuál sería más preciso? ¿Cuál nos daría más información? ¿El tiempo de inicio hospitalario? ¿El tiempo de ingreso al hospital? ¿O bien el momento en el que iniciaron los síntomas? El momento en el que inician los síntomas, ¿no? Ok. Esto nos hablaría del comportamiento de la enfermedad, nos haría tener mayor precaución y tal vez saber que si ya pasó de determinado tiempo, pues la probabilidad de muerte es menor. Pero son resultados pues, que llaman mucho la atención porque la mortalidad en los pacientes hospitalizados fue mayor al 50%. Ahora, vamos a continuar. Ya quedamos entonces, bueno, aquí lo vamos a cambiar, vamos a poner días de estancia intrahospitalaria. Ahora, ya sabemos cómo se comportó la mortalidad global. Ahora queremos evaluar la maniobra de interés, que era la presencia o no de anticoagulación. Al inicio no se les dejaba anticoagulante a todos los pacientes
¿Por qué se recurrió a los pacientes de este momento y no a los pacientes actuales? Porque en ese momento no todos tenían anticoagulante. Posteriormente se empezó a indicar a todos, pero en este momento no. Entonces, por eso es que también la mortalidad es más alta, porque son los primeros meses de la pandemia y del año anterior. Ajá. Entonces, déjenme. Anticoagulante. Aquí está. Aquí le ponemos comparar factor y es la prueba del log-rank test. Doctora, ahí en anticoagulante, ¿pudiera yo poner, no sé, heparina, enoxaparina y codifico la variable? Claro, aquí tenían la propuesta del alumno que elaboró esta base de datos es que el tipo de anticoagulante impactaba, o bien si se tenía una dosis profiláctica o no. Ok. Entonces, al final, cuando se hizo ese análisis, pues no importó el tipo de anticoagulante ni la dosis. Lo que mejoró la mortalidad fue la administración del anticoagulante, sin importar el tipo. Pero sí, sí lo podrían hacer. Por aquí debe estar la base. Miren, aquí está. Algunos se les dejó enoxaparina, nadroparina, rivaroxaban, estaba warfarina. Ajá. Y entonces sí se puede analizar de esa manera, pero acuérdense que es solo una variable a la vez. Entonces, vamos a ver estos resultados. ¿Qué pasó en cuanto a la mortalidad con el uso de anticoagulante? ¿El uso de anticoagulante tuvo algún impacto en la mortalidad o no? En la mediana de la mortalidad. Pues sí, ¿no? O sea, vivieron, el 50% de los pacientes vivieron 7 días más. Así es. Y esta diferencia es significativa. Pero ¿cuál sería la limitación de este modelo? Ya con esto nos quedamos, aquí concluimos y decimos que sí, que demos anticoagulante. ¿O será que a qué pacientes se les da anticoagulante? ¿Se les indicaría a todos? Si de pronto tienen un paciente, y estoy aquí asumiendo y haciendo suposiciones, imaginen que tuvieran un paciente que está saturando al 90% y es hospitalizado. ¿A ese paciente le indicarían anticoagulante o no? Sí. O se lo dejan a aquel paciente que está saturando al 70% o al 80%. Al de 80. Ok, entonces, este modelo, las curvas de supervivencia nos hablan en general de la historia natural de la enfermedad, en qué momento se está presentando o no el desenlace, en qué momento el 50% de la población presenta el desenlace y cómo se comporta la mediana de supervivencia de acuerdo a la asignación o no de la maniobra. Pero la limitación de las curvas de supervivencia es que no podemos evaluar otros factores de riesgo. ¿Qué hacemos entonces para evaluar otros factores de riesgo que pueden estar influyendo en la supervivencia? Sería el multivariado de Cox. Así es. Entonces son complementarios. Vamos a hacer solo otro ejercicio. Vamos a ver. En el ensayo clínico que yo estoy haciendo, pues uno de los medicamentos que estamos evaluando es la acitromicina y el otro, la hidroxicloroquina. Yo esperaría, y es una base que no he analizado con más a detalle, más que para que ahorita no lo había analizado con más detalle, yo esperaría que el uso de acitromicina disminuyera la mortalidad. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasó aquí?
Pues los que sí tuvieron el medicamento tuvieron la media de supervivencia es mejor. ¿Ok? ¿Cuántos días? 19 días. 19 contra 14. Contra 14. Ajá. Clínicamente un poquito, ¿no? Mejor. 5 días. Pero al final, vean, lo importante es si trazamos la línea de la mediana, ¿qué sería lo importante? Lo que querríamos nosotros es evitar que el 50% de la población presente el desenlace. Entonces, vean, la diferencia fue de 5 días. ¿Ya vieron? Entonces, O sea, en estas tablas de supervivencia lo mejor es nunca llegar a la media. claro, lo ideal sería no alcanzar la mediana, porque nos hablaría de que es una enfermedad de buen pronóstico. Pero aquí se alcanzó la mortalidad en el 50% de los pacientes, en ambos grupos. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Pues no solo que hubiera una diferencia en cuanto a la mortalidad de 5 días. Lo que yo esperaría es que en el grupo que está recibiendo la acitromicina, pues no se hubiera alcanzado la mediana, que no se hubiera llegado al 50% del desenlace. Y en ambos grupos se alcanzó. ¿Con qué diferencia? Pues 5 días. Ajá. ¿Qué otro de los medicamentos? Vamos a analizar la base para que ustedes me digan. ¿Qué otro de los medicamentos podrían estar impactando? Al inicio se utilizaron pues todos los medicamentos disponibles que habían funcionado para otras enfermedades virales, pero en realidad vamos a ver qué tanto funcionó. Entonces, aquí está el uso de otros antibióticos, si se administró AINES o no, otros antibióticos, macrólidos, carbapenem, si se utilizó quinolona, vancomicina, antipalúdico. Vamos a ver cómo se comportó aquí el uso de hidroxicloroquina. De igual manera, esperaríamos que disminuyera la mortalidad, que en el grupo que utilizó antipalúdico, que se utilizó hidroxicloroquina o cloroquina, no se presentara el desenlace en más del 50%. Vamos a ver cómo se comporta. Por ejemplo, aquí no tenemos ivermectina, que ahora pues se lo recetaban a otros. Tenemos Caletra, está tocilizumab. Ahorita lo podemos ir analizando para que veamos de verdad si alguno de esos medicamentos realmente impactó. Déjenme. Se lo perdí. También tiene Dexa. Sí, ahorita los vamos a analizar. La verdad es que ya me está dando un poco de estrés analizarlo. Vean ahora. ¿Qué pasó aquí? La mediana. ¿Se alcanzó o no el desenlace del 50% en los dos grupos? No, este tiene todavía como menos diferencia que el medicamento anterior. Son 2 días de diferencia y aquí la diferencia no es significativa. Entonces, ¿cómo esperaría? Ya me estoy estresando por los resultados del ensayo clínico. De acuerdo, estos son resultados de un estudio observacional, pero ya vieron cómo ni dar acitromicina ni hidroxicloroquina en realidad impacta. Creo que por ahí van a ir los resultados del ensayo clínico que estamos haciendo, ¿no? Pero vean, tampoco. Vamos a ver esteroides. Aquí hay diferentes esteroides. Vamos a dejar, puede ser que ustedes vayan analizando esteroide por esteroide, cada uno. Entonces se tiene metilprednisolona, está dexametasona, está hidrocortisona, o bien podrían hacer prednisona o hacer una variable donde simplemente indiquen, sin importar el tipo, si se administró o no esteroide. Nosotros también esperaríamos aquí que no se alcanzara el 50% del desenlace, pero vean. Que ahora vean cuál es la tendencia.
¿A qué grupo le fue peor? ¿Al que recibió o al que no recibió esteroide? Al que recibió. Entonces, No, el que no recibió, ¿no? el que no ¿Cuál fue peor? Peor al que recibió recibió. esteroide tuvo una mediana de supervivencia a los 20 días. Los que recibieron el esteroide lo presentaron a los 15 días. Pareciera que le fue peor a qué grupo, al que recibió esteroides, ¿no? Pero Sí. esta diferencia no es significativa. Entonces, hasta aquí estamos analizando los diferentes tratamientos por separado. Ahora, ¿qué pasaría si intentamos hacer un modelo multivariado de Cox para evaluar los distintos tratamientos en su conjunto? Si hacemos un modelo de Cox, ¿por dónde empezaríamos? Nuestra maniobra, acuérdense que nuestra maniobra principal para este estudio es el uso de anticoagulantes. ¿Por dónde empezamos? Justo por la maniobra. Sería el primer dato, el primer valor que tendríamos que calcular, el hazard, para el uso de anticoagulante. Ese sería el primer paso. Entonces, aquí vamos a utilizar como variable tiempo el momento en el que ingresaron los pacientes al hospital. Estado, pues tiene que ser muerte. Doctora, ¿el tiempo se calcula de acuerdo a, así como el cálculo demuestra, a un artículo o yo lo calculo a lo que yo pienso? En este caso, el tiempo depende del comportamiento de la enfermedad. Entonces, en este caso, tú tendrías que ver qué es lo que está más asociado a mortalidad. ¿Por qué? Si dejamos de pronto días de estancia intrahospitalaria, pues hay pacientes que van hasta el final, ¿no? Cuando ya están súper mal, cuando ya se tienen que intubar. Entonces, pues a lo mejor aquí lo ideal sería evaluar el momento en el que se hizo el diagnóstico, en el que se corroboró el diagnóstico. Okay. Pero dada la variabilidad y que no a todos los pacientes se les registró esta información, pues es que estamos eligiendo los días de estancia intrahospitalaria, pero ahí depende del desenlace que tú quieras evaluar y de cuál es la variable que está más asociada. Entonces, acuérdense, en hora, la variable tiempo. En estado, la variable de interés, que está codificada como 0 y 1. Entonces, 1, la presencia de muerte, eso es lo que nos interesa para este ejemplo. Y aquí tenemos que seleccionar ya nuestra categoría, nuestra covariable. En este caso es nuestra maniobra. Siempre tienen que empezar por el análisis de la maniobra. De ninguna manera implica que solo nos vamos a quedar con lo que pasa con la maniobra, pero tienen que empezar forzosamente por su maniobra. ¿Qué pasa? De pronto nos distraemos y empezamos a analizar, por ejemplo, Dexa o, por ejemplo, el uso de algún antibiótico. Lo ideal siempre es empezar por su maniobra. Aquí, como en regresión logística, ustedes tienen que seleccionar la categoría de referencia. En este caso, ¿cuál sería? Si yo lo que quiero evaluar es el uso de anticoagulante como un factor que protege para la mortalidad. Si quiero evaluar el factor de riesgo de mortalidad, ¿cuál sería mi categoría de referencia? El 1, ¿no? Sí, o sea, sí uso, o sea, porque tú esperarías que tengan menor mortalidad. Ok, entonces vamos a dejar el último, cambiar, continuamos y en opciones vamos a elegir el intervalo de confianza. Entonces, aquí está, intervalo de confianza. Y vamos a observar cómo se comporta. Vean, entonces, aquí el modelo es este. El modelo no nos da, a diferencia de regresión logística y regresión lineal, una R cuadrada. No me dice qué porcentaje de la varianza del desenlace se debe a la variable independiente. No nos lo da porque en el modelo de Cox estos riesgos varían en función del tiempo. Tampoco, si ustedes observan, aquí me da el hazard
Este es el hazard de la variable anticoagulante. Tampoco me da la constante, porque todo esto es variable en función del tiempo. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Ahora es el hazard, intervalo de confianza superior e inferior. ¿Qué podrían decir ustedes del no usar anticoagulante? El no usar anticoagulante es un factor que incrementa o disminuye la mortalidad. Que incrementa hasta 2 veces más. ¿Ok? Y vean el intervalo de confianza. Va de 1,3 hasta 3. Es significativo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué otras variables pueden estar impactando? ¿Sería solo el anticoagulante? Y en estos casos también necesitamos al menos 10, o sea, igual la misma fórmula de 10 individuos con el desenlace para poderlo calcular, ¿o no? Exacto. La fórmula de eventos por variable aplica para regresión logística y para riesgos proporcionales de Cox. Entonces, aquí nos faltaría calcular cuántos sujetos tuvieron el desenlace. Esto para saber por cuántas variables vamos a ajustar. Vean cuántas muertes hubo. Hay 225 muertes. Podría aguantar este modelo perfectamente 22 variables. Ahora, ¿qué hacemos? Siguiente paso. ¿Cómo construyo la segunda parte de mi modelo? Ay, ya lo perdí. ¿Qué hacemos? ¿Qué otras variables van a impactar en la mortalidad? No nos podríamos quedar solo con el uso de anticoagulante. Veamos las variables. Aquí necesito de la clínica, de que sean clínicos y me digan qué otras variables pueden impactar. Acuérdense que lo vamos haciendo de forma progresiva. Iniciamos con la maniobra y vamos evaluando cada variable por separado hasta que al final pues tengamos un modelo multivariado, progresivo, que sea un modelo clínico. ¿Qué otra variable podría estar impactando en la mortalidad? Tenemos aquí tabaquismo. Tenemos la presencia o no de comorbilidades, está EPOC, enfermedad cardiovascular. Están otros laboratorios, está dímero D, están la presión, están ahí los datos de la gasometría, el puntaje de la TAC, SOFA, Glasgow. ¿Qué hacemos? ¿Cuál otra variable podría estar impactando? ¿Qué más me ayudaría a evaluar la mortalidad? Entonces ya vimos que el uso de anticoagulante impacta. Al final lo que yo esperaría es que a pesar del modelo multivariado, si es el uso de anticoagulantes lo que realmente está impactando, pues al final va a seguir siendo significativo, a pesar de las variables por las que yo ajuste. ¿Qué otra variable podría estar impactando? Entonces, vamos a sacar anticoagulante. Acuérdense que lo primero es calcular el hazard de cada variable por separado. ¿Qué otra variable? Obesidad. Ok, vamos a evaluar entonces obesidad. Déjenme. Una pregunta, doctora. En las curvas de Kaplan-Meier, o sea, si se cruzan después de la mediana, es decir, después del 50%, si se cruzan, se pierde la significancia, ¿no? Pero si se cruzan antes, sí pudiera ser significativo, ¿no? Claro, nada más que ahí, cuando se cruzan antes, espérenme, vamos a hacer una curva. Vamos a dejar esta de esteroides. Aquí. ¿Qué pasa con esteroides? ¿Qué comportamiento observan ustedes? Vamos a hacer la línea. Es que aquí se van cruzando pues, desde prácticamente todo el inicio. Entonces, aquí, cuando esto sucede,
lo que ustedes tendrían que calcular, espérenme. Cuando ponen comparar factor, aquí tienen la prueba del log-rank test. Si no se cruzan, entonces ocupan log-rank test. Cuando pasa esto que se cruzan, tienen que corroborar con estas dos pruebas. Cualquiera de las dos. Cuando se cruzan, la significancia la obtendrían con esta prueba, que está ajustada. Entonces, en este caso no es significativo, pero se tendría que corroborar con esta prueba. Entonces, cuando ustedes vean que se cruzan al inicio, entonces utilizan la prueba de Breslow. Eso sería ahí lo adecuado. Nuevamente, pues vean que se parecen. La significancia, no hay significancia con ninguna de las dos pruebas. ¿Sale? Gracias. Ok. Ahora, seguimos con nuestro modelo de Cox. Dijeron que obesidad. Déjenme ver dónde está. Espero que la tengan como variable. Está tabaquismo, hipertensión, obesidad. Aquí está. Y vamos a ver cómo está codificada. ¿No? ¿O sí? ¿Y esto sería suficiente? ¿O tendríamos que analizar los diferentes grados de obesidad? Como se tiene la variable de índice de masa corporal, aquí, si este análisis no les es suficiente, más adelante ustedes podrían elaborar un diseño en el cual contrasten los resultados de acuerdo al grado de obesidad. Tenemos que elegir opción aquí. ¿Cuál sería la categoría de referencia? La primera o la última. 0 no obesos, 1 obesos. ¿Cuál categoría aumentaría el riesgo de mortalidad? Sí. Entonces, aquí vamos a observar cómo se comporta obesidad. ¿Qué pasó aquí? ¿Esta variable está impactando en la mortalidad? ¿Está incrementando el riesgo de mortalidad? El hazard es de 0.99 con un intervalo que va de 0.75 hasta 1.3. ¿Esta variable memo es significativa o no en este modelo? No es significativa. Esta variable no es significativa. Ahora, vamos a hacer nuestro modelo multivariado. Vamos a ir haciéndolo por pasos, perdón, por método intro. Nosotros lo vamos a ir haciendo de forma manual. Entonces, acuérdense que la primera variable siempre es la de interés. Entonces, vamos a meter anticoagulante, pero ahora vamos a ir evaluando diferentes maniobras. Ya perdí el anticoagulante. Está. Aquí está. ¿Qué otra variable es de impacto? Habíamos visto que podría el uso de macrólidos. ¿Cuál sería aquí nuestra categoría de referencia?
¿cuál esperaríamos que aumentara la mortalidad? Los que no. Ujú. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué opinan respecto a la variable edad o sexo? ¿Estas dos variables podrían estar impactando? Sí. Ok, edad. Aquí sabríamos, a mayor edad, mayor mortalidad. Y sexo. Sí. Hombres. Ajá. Vamos a evaluar sexo. Ajá. Entonces, aquí no sé cómo está codificado. 1 masculino y 2 femenino. Entonces, la categoría de referencia sería la última. Ajá. ¿Qué otra variable podría impactar? Tabaquismo. Vamos a ver este modelo. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Cuáles son las variables significativas? De uso de anticoagulante, macrólidos, edad, sexo y tabaquismo. ¿Cuáles son las que están impactando? Ok, por ahí nos dicen que evaluemos también presión arterial. Ahorita le evaluamos. Ajá, analizamos las comorbilidades. ¿Qué opinan? En este caso, ¿cuáles son las variables que están impactando? ¿Qué podríamos concluir con este modelo? ¿En este modelo está impactando sexo y tabaquismo? Ok. Sexo y tabaquismo no están impactando. ¿Qué pasa con la edad? A mayor edad se incrementa la mortalidad. Macrólidos. Aquí, ¿cómo se comportan los macrólidos? Pusimos como categoría de referencia, a ver, acuérdense, macrólidos. Elegimos como categoría de referencia la última. Entonces, aquí, el no administrar macrólidos incrementa el riesgo de mortalidad. Y edad, a mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. ¿Qué otras variables? Ya vimos entonces que sexo y tabaquismo no están impactando. Podríamos entonces hacer un modelo siguiente donde quitemos estas dos variables que no están impactando, ni sexo ni tabaquismo. ¿Qué comorbilidad podría ser la que esté más asociada a muerte? Tenemos... Ay, ¿dónde las dejé? Tenemos hipertensión y tenemos diabetes. Vamos a intentar. Podríamos evaluar índice de masa corporal por separado. Podríamos evaluar también EPOC. Y acuérdense siempre seleccionar la categoría de referencia. Ajá. Entonces, si está codificada como 0 no y 1 sí, aquí sería primero. Vamos a ver de estas comorbilidades cuáles serían las que más están impactando en estos pacientes. Vean, aquí ya se perdió. ¿Qué pasó con el uso de anticoagulante? Ya no es significativo. Ya no es significativo. Persiste, macrólidos, sigue siendo edad. Aquí, pues está como en la rayita, hipertensión, diabetes no, índice de masa corporal no, ni EPOC. Entonces, es solo edad y el uso de macrólidos. Ahora, ¿qué pasaría si agregamos la severidad de la enfermedad? Vamos a sacar las comorbilidades y las variables que no están siendo significativas. ¿Qué pasaría con la severidad de la enfermedad? Por ahí habían dicho que paraclínico podría estar impactando. ¿Cuál El dejamos? DIMER.
Bueno, el dímero. El dímero, vamos a poner el dímero D en la medición 1. Aquí se tienen diferentes mediciones. Vamos a ver si es dímero D. ¿Qué otra variable podría estar impactando? Deshidrogenasa, saturación. ¿Qué les parece? Sí, la saturación. Vamos a ver cómo se comporta. La saturación al inicio del estudio. En este modelo, ahora lo que perdió significancia estadística fue el uso de macrólidos. Anticoagulante sigue siendo de riesgo, la edad sigue siendo de riesgo, dímero D, y vean ahora qué pasa con la saturación. ¿Cómo interpretamos primero dímero D? Ay, esperen. ¿Cómo interpretamos dímero D? Ok, nos dice Memo que a mayor cantidad de dímero D, igual sucede con edad, a mayor dímero D y mayor edad, mayor mortalidad, la cual se incrementa si no usamos anticoagulantes. Ahora, ¿qué pasa con saturación? En saturación yo tengo un hazard menor a 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la saturación? Si yo tengo un paciente que tiene una saturación de 90 y un paciente que tiene saturación de 80, ¿cuál de los dos pacientes tendría mayor riesgo de mortalidad? 80. El que tiene menos, ¿no? Por el hazard menor aún, ¿no? Así es. Entonces, con esta Y- saturación, como dice Memo, al aumentar mayor saturación, menor probabilidad de presentar el desenlace, menor mortalidad. ¿Dudas hasta aquí? Hay una, por aquí Memo en el chat nos pregunta, ¿por qué utilizamos como variable tiempo días de estancia intrahospitalaria y por qué no tiempo de evolución de la enfermedad? La utilizamos, bueno, en este caso la utilicé porque faltaban muchos datos para tiempo de inicio de los síntomas y era variable y no coincidía con el tiempo, por ejemplo, de la PCR, pero eso sería lo correcto, que hubiéramos iniciado la variable tiempo con la evolución de la sintomatología, pero en esta base, pues dado que es un estudio retrospectivo, no se registró con precisión esa información. Pero eso sería lo Tampoco la dicen ellos, no, nunca la dicen porque nunca saben cuándo se contagiaron ni cuándo empezó y es muy ambiguo saber a quién empezó primero la cefalea y es el día 4 o 5. Es complejo esa parte. Claro. Entonces, y tendríamos que, ¿en qué momento damos como iniciado la enfermedad? Tendría que ser en el momento que se cumple con la definición operacional, pero no se tiene esos datos. Esa es la dificultad cuando hacemos un estudio que es retrospectivo y un estudio donde tomamos información de los expedientes. Hasta aquí. ¿Cómo van? ¿Dudas? No, doctora, todo bien. Ok, ahora vamos a cambiar de la base de COVID, vamos a cambiar a una variable, a una base de cáncer. Ajá. Ok, por aquí. Doctora, tengo una pregunta más como teórica. Sí, Ana Lucía. ¿Se podría utilizar igual una curva en un estudio transversal? O sea, de tener todos los datos desde que ingresó hasta el desenlace, o a fuerzas es una corte. Un estudio transversal. Ajá. Si es un estudio transversal, se tiene la medición en el mismo momento. Si este fuera un estudio transversal, yo tendría uso de anticoagulantes, sí o no, y si se murió o no, pero no tendría la variable tiempo, porque si yo tuviera la variable tiempo, en automático se convierte en un estudio longitudinal.
ya sea una corte retrospectiva, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, si tuvieras un estudio transversal, pues no estaría esa variable tiempo. Lo que tú tendrías sería nada más el desenlace, presencia, ausencia y la maniobra. Y entonces, en ese caso, correspondería a hacer un modelo de regresión logística. Ok. Muchas gracias. Ahora, necesito un voluntario para que nos vaya haciendo los pasos en SPSS y vayamos haciendo primero curvas de supervivencia y después un modelo de riesgos proporcionales de Cox. Déjenme. Vamos a trabajar con este modelo, con esta base de cáncer de pulmón. ¿Quién dice yo? 1, solo un voluntario. Uno, nada más. Entonces, en esta base, el desenlace es muerte, que está aquí como estado final. 0 está vivo, 1 muerto. Tenemos diferentes variables. Entonces, tenemos saturación, está glucosa, plaquetas, está hipertensión, tabaquismo, está el estadio de la enfermedad, 1, 2 y 3, está sexo y está edad. Un voluntario para hacer el primer ejercicio. ¿No? ¿Lo hago yo? Bueno, vamos entonces. La primera parte es evaluar la supervivencia global. Este ya lo vimos en las diapositivas anteriores y correspondía a 56 meses. Ahora, de estas variables que ustedes están observando, ¿cuáles serían variables que podrían estar asociadas con el desenlace? ¿Cuáles variables podrían estar siendo un factor de riesgo para mortalidad? Tenemos edad, sexo, tabaquismo, hipertensión. La edad, el estadio. Ok, bien. ¿Cuál sería entonces, si quisiéramos trabajar con la variable edad y hacer curvas de supervivencia, qué podríamos hacer con la variable edad? ¿La puedo meter cuantitativa? Vamos a hacer nuestra curva. Tenemos aquí la variable tiempo. Y ahora, bien, ok. Memo dice que la variable edad no la podríamos meter como cuantitativa, que tendríamos que hacer una variable categórica. Entonces, vamos a ver qué pasa si la metiéramos como cuantitativa. Vamos a ver qué pasa con nuestra curva. Ajá. Y en estadio, pues, perdón, aquí en estado, el resultado es vivo o muerto. Definir evento, 1. Queremos saber la mortalidad. Ajá. Comparar factor. Y vamos a ver qué pasa si yo meto la variable cuantitativa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo el programa? ¿Por qué no me da, como en los otros ejercicios, la mediana? Aquí vean cómo me está dando para cada una de las edades. Intenta darnos los resultados. Esto sucede cuando ustedes ponen una variable cuantitativa en una curva de supervivencia. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es hacer esta variable cuantitativa como categórica.
¿Cómo elegirían cuál sería el punto de corte para evaluar si la edad está asociada o no a mortalidad? ¿Qué se les ocurre? Puedes elegir diferentes puntos de corte. Es Ok. decir, no sé, hacer como de 30 a 45, de 45 a 60 y de 60 a más. Ok, esa sería una opción. Bien, otra. ¿Podría hacerse como edad de diagnóstico? O sea, como grupos de edad, pero por diagnóstico o así. Ok, dice Memo que podríamos también hacer una regresión lineal. O bien, más sencillo, ¿qué les parece si lo que calculamos es una diferencia de medias o medianas entre los vivos y los que fallecieron, para que veamos nosotros cuál es el comportamiento y cuál podría ser el punto de corte que nosotros tendríamos que elegir? ¿Qué les parece? Esta sería una. La otra es que lo hagan por una regresión o, como dijo Francisco, podemos tomar de la literatura los parámetros ya establecidos, o qué tal que podemos calcular terciles, cuartiles, y a partir de ahí crear nuestros propios rangos. O podemos elegir los datos de la mediana a partir de la mediana. Esto podría ser otra manera. Entonces, aquí vamos a elegir edad y vamos a ver cómo se comporta de acuerdo a la presencia o no del desenlace, para ver si hay o no diferencias. Entonces, vamos a evaluar cómo se comportan los percentiles y los descriptivos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan aquí? ¿Cuál podría ser un buen punto de corte? Pues 48, ¿no? O ¿Sí? Podríamos elegir 48. 50, percentil 50. Podríamos elegir 48, 50 años. Vamos a ver si a 50 años hay diferencia. Entonces, esa es otra opción, que lo vayan ustedes eligiendo de acuerdo a los percentiles o bien de acuerdo a la mediana, más o menos a partir de la mediana. Entonces, vamos a elegir 50, para ver si la edad está impactando. ¿Cómo transformo la variable? ¿Cómo hago categorías a partir de la variable cuantitativa? ¿A dónde me voy? En transformar y recodificar en distintas variables. ¿Sí? Bien, entonces a partir de la variable edad, yo hago ahora una variable dummy. Esta variable, como es una variable secundaria, tendrá que ser codificada con mayúsculas. Entonces, edad, 50. Y vamos a ver si esta variable, si de verdad está impactando. Desde el más bajito hasta 50, yo le asigno la categoría 0. Y todos los demás valores, le asigno la categoría 1. Entonces, ahora sí, vamos a hacer nuestra curva de Kaplan y Meier, y aquí en lugar de edad cuantitativa ya tenemos nuestra edad en categorías. Será la última variable. Y vamos a ver. Ahora sí, el programa me lo debe calcular. ¿Qué pasó con la mortalidad? En los menores de 50 años, se alcanzó el 50% del desenlace a los 60 meses. Y en los menores, en los mayores de 50 años se alcanzó el 50% del desenlace a el mes 45.
¿Es o no la edad un factor de riesgo de mortalidad? Sí, sí es un factor de riesgo. Ujú. Ok, entonces, Menor edad de 50 años, mejor supervivencia. ok, entonces los pacientes mayores para este tipo de cáncer de pulmón tienen peor pronóstico. Ahora, vamos a hacer nuestro siguiente modelo, nuestro modelo de Cox. Vamos a ver qué tanto impacta la edad y qué tanto impacta el estadio de la enfermedad. Ajá, entonces aquí vamos a elegir tiempo, estado. Ujú. Vamos a elegir nuestra variable, la que metimos ahorita, y vamos a elegir el estadio. ¿Cuál de las dos variables creen ustedes que sea la que más impacta? El estadio. Bueno, yo creo. Así. ¿Ok? Vamos El a ver. estadio. Ahí no lo activé, la opción de intervalos de confianza. Ok. ¿Qué opinan de este modelo? Aquí no podemos saber, como en regresión lineal y en regresión logística, cuál es la variable que más está aportando al modelo, porque aquí el riesgo es variable de acuerdo al tiempo de seguimiento, al tiempo de presentación, el desenlace. Entonces, ¿qué pasa con edad? La edad mayor a 50 años para cáncer de pulmón incrementa la mortalidad. ¿Y qué pasa con el estadio? Aquí elegimos como categoría de referencia el estadio 1. Para los pacientes en estadio 2, el riesgo es de 3.3 y para estadio 3 es de 8.7. De acuerdo a los hazard, ¿cuál sería la variable que estaría condicionando mayor riesgo en estos pacientes? ¿El estadio 3? Estadio 3. Y además, si le sumamos que estos pacientes pudieran ser, si es mayor a 50 años y está en estadio 3, este paciente tendría mayor riesgo de mortalidad. ¿Y qué pasaría si estuviera en estadio 1 y además fuera menor a 50 años? Tendría menor riesgo de mortalidad. Entonces, estos son las curvas de supervivencia y el modelo de riesgos proporcionales de Cox cuando se tiene un desenlace de tiempo. ¿Dudas hasta aquí de este modelo? ¿De estos modelos? ¿No? Pero Pues entonces aún no. sí se puede hacer al revés, o sea, en lugar de mortalidad, supervivencia hasta determinado tiempo, o sea... Claro, tú defines, aquí tú defines, te da la opción, cuando eliges Cox, tú defines si quieres evaluar mortalidad o si quieres evaluar la supervivencia. Tú lo defines. Aquí te da esa opción para que tú elijas. Entonces, nos da esa oportunidad. Ahora, lo que necesitamos es que ustedes hagan ejercicios. Necesitamos que hagan ejercicios para ver si tienen dudas. ¿Qué les parece si para la siguiente clase les voy a compartir una base de datos? A partir de esa base de datos, ustedes van a identificar estado basal, maniobra y desenlace, van a hacer el diseño arquitectónico, me van a hacer una propuesta de análisis estadístico y de acuerdo al objetivo del proyecto, cómo calcularían el tamaño de muestra. Y me van a hacer para unas 5 variables, 6 variables, las tablas de resultados. ¿Cómo harían la tabla 1? ¿Cómo harían la tabla 1.5?
Con tabla 1 me refiero a las características generales de la población. ¿Cómo lo mostrarían? ¿Cómo quedarían esos cuadros de resultados, ya sea en Word o en Excel? ¿Cómo los mostrarían? Asumiendo que ya van a hacer la presentación de sus resultados o bien que van a redactar su artículo de investigación. Después van a hacer la tabla donde contrasten maniobra contra desenlace y al final un modelo multivariado. ¿Cuál? Puede ser regresión logística, regresión lineal o Cox, dependiendo del desenlace que les voy a pedir que evalúen. Y tendrán que también, por supuesto, considerar cómo harían ese cálculo de tamaño de muestra. ¿Les parece? Esto les va a permitir repasar todo. Yo no escuché bien, perdón, doctora, es que tengo problemas con internet, no escuché bien ¿qué incluía la tarea? Creo que la puse en el chat, no sé si sea así, igual y... Ok, entonces, lo voy a copiar y ahorita lo ponemos en el chat del grupo para que todos lo puedan ver. Entonces, a partir de la base, tienen que identificar el diseño arquitectónico, los elementos del diseño arquitectónico. Propuesta de análisis estadístico de acuerdo al objetivo. De acuerdo al objetivo, cómo van a calcular el tamaño de muestra, por diferencia de proporciones, diferencia de medias o bien eventos por variable. Van a hacer la tabla 1, pero no me lo van a mostrar o en R o en SPSS. Lo que quiero que me muestren es cómo quedaría, cómo harían la tabla final, cómo la mostrarían si es que ya tuvieran que hacer la presentación de esos resultados. Después, la tabla 1.5, donde van a contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra. La tabla 3, maniobra contra el desenlace. Y finalmente, un modelo multivariado que van a elegir de acuerdo al desenlace que se va a evaluar. ¿Sale? ¿Dudas de la tarea? Es el momento. Ajá. No, Memo, ¿no? ¿Ninguno? ¿Dudas en la tarea? Acuérdense que esta parte es de hacer muchos ejercicios, de plantearse escenarios supuestos, de ser flexibles, de pronto considerar, analizar las variables de diferente manera, en diferentes categorías, y todo esto nos va a dar oportunidad a hacer diferentes propuestas. De verdad que les van a empezar a pedir, si no es que ya lo hacen, sus compañeros o a veces hasta sus propios profesores de otras materias, ayuda, porque saben que ustedes están haciendo la maestría, entonces les van a pedir ayuda para hacer estos análisis estadísticos. O los van a contratar simplemente para hacer análisis estadísticos. Entonces, es muy importante que ustedes se vayan planteando diferentes opciones. Incluso les van a tocar, de pronto a mí no me gusta nada ortopedia, y cuando me ha tocado analizar bases de ortopedia, bueno, batallo mucho. Entonces, es importante que se salgan de los trabajos que habitualmente hacen, donde la especialidad que más les gusta, e intenten hacerlo en diferentes especialidades y diferentes contextos. Entonces, eso sería lo que vamos a revisar en la siguiente parte de la clase. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctora. ¿Sale? Ok, perfecto. Déjenme nada más ver. ¿Ustedes tienen alguno? ¿Va a trabajar con pruebas diagnósticas? Yo. Ok, Francisco. ¿De qué es tu proyecto? Bueno, todavía no lo... Voy a cambiar de proyecto del que había metido primero, pero el nuevo que voy a meter es... vamos a validar una prueba diagnóstica de antígeno para COVID-19. Ok, perfecto. Entonces la vamos a comparar con PCR y con otras pruebas de antígeno. Ok, entonces, lo siguiente que vamos a ver, la primera parte, pues vamos a hacer toda esta integración, nos va a permitir hacer un repaso de todo
Y en la siguiente parte, lo que vamos a analizar son pruebas diagnósticas. Vamos a empezar con curvas ROC. Entonces, para que repasen curvas ROC y podamos hacer ahora este análisis de qué pasa con las pruebas diagnósticas. ¿Cuál sería el análisis estadístico? Entonces, eso es lo que veríamos la siguiente semana. Primero la integración y en la segunda parte de la clase vamos a ver curvas ROC. Ahorita les pongo los links y los artículos en el Classroom para que puedan revisarlos y en un ratito les subo el video de la clase. ¿Sale? Gracias.